Ace, en este video vamos a hablar sobre la conexión histórica y conceptual entre la Bauhaus, Dieter Rams, Brown Design y Johnny Ive, con su foco en la influencia sobre el diseño actual. El objetivo de este viaje es triple. Lo primero que haremos será comprender por qué la Bauhaus y por qué sus principios siguen vigentes. Lo segundo que haríamos sería descubrir cómo Dieter Rams recogió esta herencia y la materializó en productos cotidianos de Brown. Lo tercero que haríamos, y último, sería ver cómo Johnny Ive adoptó e interpretó toda esta transmisión para productos tecnológicos, las interfaces digitales y hasta las experiencias de usuario. Y por último, pero no menos importante, reflexionaremos sobre el impacto actual de esa línea de pensamiento. Comenzaremos con la breve historia de la Bauhaus. Como sabemos, la Bauhaus fue fundada en 1919 en Weimar, Alemania, por el arquitecto Walter Gropius, con el propósito de derribar la distinción entre artesanía, arte y producción industrial. Se trataba de formar diseñadores capaces de concebir objetos adecuados para la vida moderna, fabricables en serie y con estética coherente. En esa época, el mundo vivía una revolución industrial y tecnológica y el diseño debía responder a nuevas demandas: funcionalidad, economía, proceso y estética moderna. Hay unos principios claves de la Bauhaus y estos son: prácticamente la forma sigue la función, es decir, el diseño debe responder al uso y no al ornamento. La honestidad de los materiales, que el vidrio, el acero y la madera se usan en su estado puro. La simplicidad y claridad, es decir, que son estéticas sin ornamentos superfluos o líneas limpias. La enseñanza interdisciplinaria, que son talleres de metal, carpintería, diseño gráfico y tipografía que trabajan juntos. La Bauhaus pasó por tres fases: Weimar, que engloba desde 1919 hasta 1924, Dessau, que engloba de 1925 a 1932, y por último Berlín, que engloba de 1932 a 1933, cuando fue clausurada bajo presión política, lamentablemente. Aunque en activo fue relativamente breve, su impacto fue muy profundo. Normalizó las ideas del diseño moderno, la producción en serie y la estética funcional. Muchas escuelas de diseño posteriores y buena parte del diseño industrial del siglo XX beberían de esta grata tradición. Ahora entraremos en contexto con el compañero Dieter Rams. Dieter Rams nació en 1932 en Wiesbaden, Alemania. Comenzó trabajando como diseñador de interior y luego se unió a Brown en 1955 y lideró su departamento de diseño durante décadas. Su filosofía era less but better, que en español traducido sería menos pero mejor. Se convirtió en una mantra del diseño moderno. Rams formuló lo que él denominó los 10 principios del diseño. Como pueden ver a continuación, el buen diseño es innovador, hace un producto útil, es estético, hace un producto comprensible, es honesto, es discreto, es duradero, es consecuente hasta el último detalle, es respetuoso con el medio ambiente y es tan poco diseño como sea posible. Algunos ejemplos para esto se pueden ilustrar en estos principios, como podría ser la regla de Brown T3 en 1958, que muestra menos pero mejor.
less but better. Tan solo botones necesarios, una estructura muy clara y tipografía legible. Otro ejemplo, la calculadora ET66, que muestra el principio de utilidad más comprensión. Tiene una disposición lógica de botones y una pantalla clara. La estantería 606 de Bitsoa, diseñada por Rams. Tiene una durabilidad ejemplificada, una discreción y un mínimo diseño. Todos estos productos no solo funcionaban bien, sino que visualmente eran coherentes con sus valores y con los principios. Ahora vamos con Brown Design. El buen compadre Brown, y fue fundada su marca en 1921 en Frankfurt, Alemania. Durante los años 50 y 60, bajo la dirección de Rams y sus colaboradores, Brown se convirtió en un referente global del diseño de producto. Los objetos de Brown ya no eran meros aparatos, sino ya un diseño industrial consciente para la época. Hay algunas características del diseño de Brown que en esa era incluyeron las líneas geométricas claras y sin ornamentación, los controles visibles, bien etiquetados y con una función evidente. La paleta de colores era muy restringida, blanco, negro, gris, y los acentos mínimos. La tipografía era clara y a menudo se utilizaba el sans serif, las rejillas bien definidas y la jerarquía visual lógica. El diseño centrado al usuario era facilidad de uso, claridad y la ausencia de distracciones. Para de contar. Algunos ejemplos icónicos y el puente a Apple, podríamos hablar que los productos icónicos de Brown se convirtieron en unas referencias que más adelante lo utilizó Apple. Por ejemplo, la radio T3, la afectadora Sixtan, la calculadora ET66 o la estantería 606, pero quizás lo más significativo es que ese lenguaje visual se convirtió en el puente hacia el diseño tecnológico moderno que aplicamos hoy en día. Muchos observadores han señalado que el primer iPod, el iPhone y los demás productos de Apple reflejan esa herencia formal y filosófica que se comenzó por esa época. Por ejemplo, la simplicidad de la forma, la eliminación de botones, que son a veces innecesarios, la estética funcional, todos estos elementos ya estaban presentes con Brown. Ahora vamos a entrar un poquito más a nuestra época. Johnny Ive y Apple. Jonathan Ive nació en 1967 en Londres, por lo menos este no nació en Alemania. Se unió a Apple en 1992 y tras la vuelta de Steve Jobs, lideró el diseño de producto convirtiéndose en una figura clave del diseño tecnológico. Bajo su tutela se lanzaron productos icónicos como el iMac en 1998, el iPod en 2001 y el iPhone en 2007, y los muchos más que se lanzaron después que ya los conocemos. La adopción e interpretación de los principios de Rams. Ive adoptó bastantes e interpretó bastantes los principios de Rams, en específico Less but Better, que creo que es lo que más se toma en cuenta de estos principios. La eliminación de lo superfluo, superficies limpias, la ausencia de botones que son innecesarios, un diseño más puro, son cosas que hasta hoy en día se siguen viendo. ¿Para qué nos sirve un botón que no va a servir para nada en este diseño y solo va a crear una sobrecarga visual? La forma sigue la función, que cada elemento tiene un propósito claro, cada control era claro, la interfaz, el hardware, todo se diseñaba en conjunto. Los materiales son bien cuidados, el aluminio, el vidrio, los acabados impecables que transmiten que el material era honesto, puro. El diseño de experiencia,
El hardware y el software, como no eran independientes y se fabricaban o se diseñaban juntos, el producto se concebía y se terminaba, se finiquitaba como un todo en conjunto. Y fue reconocido en entrevistas que la influencia del diseño alemán y el trabajo de Rams, visualmente la similitud salta a la vista. La reducción al mínimo de botones, la superficie monolítica del material, la tipografía clara, la paleta limitada, la buena ergonomía, la experiencia centrada en el usuario. Todos son cosas que uno prácticamente toma en cuenta cuando ve que Eve se dejó influenciar bastante por el diseño alemán y más que todo por el trabajo de Rams. Son interfaces que prácticamente priorizan la compresión rápida con una jerarquía clara y la belleza discreta. Todo esto confirma la conexión en que Rams influyó a Eve y luego Eve trasladó toda esa herencia, toda esa influencia a los productos tecnológicos masivos. La conexión y legado en el diseño digital. Bueno, veamos cómo se encadenan estos tres elementos. De la Bauhaus, la idea fue que el diseño debe responder al uso, que la forma siga una función, que los materiales sean honestos, puros, que exista una unidad entre el arte, el oficio y la producción. De Rams, una formulación concreta de estos valores en el terreno del producto industrial. Sus 10 principios se operaban como una brújula en un buen diseño. Y de Eve prácticamente fue la reinterpretación de esas ideas en un contexto un poco más tecnológico, a lo digital, a lo masivo, donde prácticamente el hardware y el software y esa experiencia se funcionan en un todo. Hoy en día, cuando utilizamos una app en un móvil, en un teléfono, cuando interactuamos con un smartwatch, cuando abrimos un dispositivo inteligente, cuando le preguntamos a Siri, estamos viendo una continuación de ese legado. Esas interfaces limpias, sin ornamentación, sin distracciones, que una jerarquía visual sea clara, que se vea lo importante y que lo secundario se vea en segundo plano. Una iconografía simple, que tenga gestos intuitivos, un diseño centrado en el usuario, materiales digitales que simulen honestidad, unos niveles planos, animaciones suaves, la tipografía legible. Son productos físicos que respeten el legado de la simplicidad funcional. En otras palabras, los principios de Bauhaus no están en un museo, sino que están en el bolsillo de uno mismo, acompañándonos. Y bueno, hemos llegado al final de este recorrido. En este que nos mostró bastante sobre cómo fue la idea de un diseño desde la distinta época hasta esta época moderna, ¿no? Un diseño funcional, claro y sin adornos superfluos. Ha viajado casi un siglo, desde 1923, que creo que más o menos comenzó, hasta este año actual, y que ha influenciado bastante en lo que ahora son nuestros dispositivos. Y bueno, esa línea temporal seguirá extendiéndose hacia el diseño de voz, la realidad aumentada, más objetos inteligentes que han ido saliendo. Entonces, habrá que ver qué harán los próximos diseñadores con el legado de Rams, con el legado de Ive en Apple, de Braun. Vamos a ver con qué nos sorprenderán en futuras generaciones. Pero bueno, muchas gracias por acompañar este análisis, y las fuentes las pueden ver en la descripción, de donde saqué y leí bastantes documentos o bastantes información sobre todos estos tres genios, por así decirlo, y que utilicé para el video, ¿no?
Muchas gracias, eso es todo. Bye.